Robin Sánchez, efectivamente, pues en este momento lo que más importa es su libertad y que usted ya esté en el seno de su familia. Sin embargo, llama la atención que el ELN ha dicho que esto es un acto humanitario, pero usted prácticamente me está confirmando que su familia entregó más de 1.000 millones de pesos para su liberación. También lo hizo su hermana, a Jason Calderón, director de informativos, le dijo que estaban prácticamente en la bancarrota. ¿Usted cree que el gobierno colombiano le debe exigir al ELN que devuelva pues esos recursos que hacen parte, me imagino que de lo que ustedes han trabajado, de lo que ha hecho su familia en el departamento del Chocó? Ojalá el gobierno pudiera llevar eso a la mesa. Yo no conozco los esfuerzos que hizo mi familia, no nos hemos reunido a mirar, a que me cuenten de dónde sacaron las cifras y a cuánto ascienden esas cifras. Eso no puede ser ningún acuerdo humanitario, liberar a una persona después de haberse cancelado unos recursos. Yo, desde el principio, cuando me encontré con uno de los mandos del Ejército de Liberación Nacional, sabía que era un secuestro extorsivo, porque así me lo comunicaron. Esto no es político, esto es un secuestro extorsivo, esto es de dinero. De manera tal que yo sí aspiraba, era mi aspiración, que yo pudiera convencerlos a ellos de que la familia no contaba con esos recursos, que esos recursos nunca los habíamos visto juntos todos, lo que ellos nos pedían. Y que lo que uno tenía, vaya la paradoja de que se nos cuestiona por ser políticos, y lo que tenemos es lo poco que dejaron los viejos, lo poco que trabajaron los viejos como maestros de escuela. Y como si fuera poco, aquí donde están sentados ustedes hay una deuda de más de 360 millones de pesos de un crédito al Fondo Nacional del Ahorro. Y sobre eso le quería preguntar, y menos mal usted pone ese tema dentro de esta entrevista, porque durante su secuestro también salieron a relucir diferentes acusaciones de corrupción en contra de su familia. Estando en cautiverio, me imagino yo que usted escuchaba esto, en ese momento usted no podía hablar, quizás no podía defenderse, no podía entregar su versión. ¿Qué puede decir ahora que está en libertad? Lo que pasa es que hemos tenido, desafortunadamente, mucho desequilibrio en la información. Aquí no se le ha contado la verdad, y como se vende cuando se trata de una familia política, una familia de 15 miembros, donde somos 2 varones y 13 mujeres. Mujeres 13 que han vivido en el anonimato como simples funcionarias públicas de nómina invisibles, ¿ya? Y 2 personas que incursionamos en la política, y yo le puedo asegurar al país, al mundo, que jamás ha cursado en ninguna instancia judicial una acusación contra Odín Sánchez Montes de Oca por haberse apropiado de recursos del Estado. Yo nunca fui funcionario público, yo fui servidor público, concejal de mi pueblo, diputado a la Asamblea, representante a la Cámara, y cuando era candidato al Senado de la República, siempre por elección popular, sin comprar votos, siempre por elección popular, sin comprar votos, fui injustamente, que dijera yo, condenado, sin ninguna fórmula de juicio, por la Corte Suprema de Justicia. Sin ninguna fórmula, porque no tuve derecho a ningún tipo de recurso, ni siquiera a una acción de tutela. No tuve oportunidad de una segunda instancia, cuando es un principio universal contemplado en el Pacto de San José, que hace parte del bloque de constitucionalidad. De manera tal, y vuelvo a insistir, no hay un miembro de mi familia, que haya sido condenado, óigase bien, por apropiarse de recursos del Estado. Existe en sí, creo que una investigación contra el doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Y digo con Bolívar, dichosos aquellos que hayan trasegado por la política o por el servicio público, que hayan conservado intacto su honor. Dichosos aquellos. De manera tal, sí, señor. Usted me habla de su hermano, y no puedo dejar de preguntarle también sobre ese episodio. Quizás en Colombia parece para muchos normal que una persona se canjee por otra,
y que esa se quede secuestrada, en ese caso usted, y su hermano regrese a la libertad, quien estaba en ese momento plagiado. ¿Cómo toma usted la decisión de entregarse prácticamente al ELN para que ellos liberaran a su hermano? Ese capítulo no lo conocemos. Hombre, ojalá el país y el mundo entero volviera de importancia a la familia. Y ojalá el periodismo colombiano en alguna ocasión conociera de la familia Sánchez Montes de Oca, de los principios, de los valores que nos inculcaron, de la manera como nos criamos. Eso les daría la respuesta de por qué la decisión de un día frente a una supervivencia y ver el rostro de mi hermano con quien he convivido, yo a la edad de 60 años, toda la vida con quien he compartido, verlo barbado, un atleta de correr diariamente 15 kilómetros y verlo en unas condiciones de esas. Además de eso, la motivación de ver a mi familia, de mi mujer, insistirme en que si íbamos a dejar podrir a Patrocinio en la selva. Lo menos que podía hacer una persona criada bajo esas circunstancias era intentar lo que intenté por el bienestar de mi familia y por el bienestar de mi hermano. Señor Odín Sánchez, son muchos temas para hablar con usted porque durante 10 meses lo tuvieron privado de la libertad. Al lado mío está Gloria Moreno, ella es la hermana del soldado profesional Freddy Ernesto Moreno, quien fue secuestrado el pasado 23 de enero en Arauca. ¿Usted qué le puede decir a esta hermana que en este momento se encuentra en la situación en la cual estuvo su familia en los últimos 305 días, en la incertidumbre total? Yo le diría lo que me decía Astrid Sánchez: hay que tener paciencia, hay que resistir. Los valores de la familia están por encima de todos los valores universales. De manera tal que yo hago los más grandes votos porque su familiar, doña Gloria, sea liberado lo más pronto posible y exigirle al grupo que lo tiene en cautiverio que le respeten la vida y que ojalá lo liberen sano y salvo. Pues definitivamente la alegría de su familia, Odín, a esta hora contrasta con la tristeza y la incertidumbre de Gloria Moreno. Gloria, bienvenida a la noche. ¿Qué noticias hay de tu hermano al completarse ya la segunda semana de su secuestro? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, no tenemos mucha información sobre el tema. Lo único que nos dicen es que hay que esperar, que se están haciendo algunos diálogos para llegar a una pronta liberación de mi hermano. ¿En qué condiciones se dio este secuestro, Gloria? La información en ese momento hasta ahora ha sido etérea, ha sido poco concreta. ¿Cómo lo privan de la libertad de él? La verdad, la información que nos llega a nosotros es que el día 23 de enero él salía de su batallón a hacer una diligencia judicial a Arauca. En este camino de Saravena a Arauca es interceptado el taxi donde él viajaba, en una parte que se llama La Esmeralda. Ahí lo bajan, lo retienen y de ahí no sabemos nada más. Él no se comunicó con nosotros. El día 23 él se había comunicado con mi padre a contarle esta situación, que viajaba para Arauca, y cuando estuviera en Arauca él se volvía a comunicar con nosotros, algo que no sucedió. El día sábado el ejército nos comenta que él está desaparecido, pero que no tienen ninguna noticia sobre él. Señor Odín Sánchez, ahí escuchamos el relato de Gloria, de la forma como secuestraron a su hermano, el soldado profesional Freddy Ernesto Moreno. Estando usted secuestrado, ¿tuvo alguna noticia sobre ese soldado? Entiendo que usted estaba en la zona del Chocó. En el caso de Freddy Ernesto, sí, él es en la zona de Arauca. ¿Pero tuvo conocimiento usted a través de esos carceleros que lo custodiaban? Bueno, yo realmente tuve, de secuestro alguno, tuve la información de un ambientalista, esto por boca de uno de los mandos, un ambientalista armenio o ruso que fue
secuestrado en inmediaciones del río Baudó, que pronto fue liberado, no sé por qué razones y en qué condiciones. Esa fue la única información que tuve de esos secuestros, de esa abominable actividad que practica la guerrilla. Y lo que sucede es que este era un bloque del Frente Occidental de Guerra del Ejército de Liberación Nacional, diferente al de... y hay muy poca comunicación entre ellos. Internamente acá en el Frente del Chocó sí hay mucha comunicación, es muy fluida, pero ya de bloque o de frente a frente creo que es muy difícil la comunicación. Señor Odín Sánchez, evidentemente durante el tiempo en el cual usted estuvo privado de manera ilegal de su libertad, al mismo tiempo avanzaban los acercamientos entre el gobierno colombiano y el ELN con miras a concretar esa fase de conversaciones que iniciará de manera pública desde el próximo martes. Usted que conoció ya al ELN desde dentro, ¿qué puede decir frente a la unidad que hay en esta organización criminal? ¿Realmente si hay voluntad de llevar a cabo unos diálogos o hay una división interna? No, división interna no hay. Yo realmente hablé 4 o 5 veces con uno de los mandos, incluso con quien dirigió la palabra hoy en mi entrega en el corregimiento de Noanamá. Y yo creo que el Ejército de Liberación Nacional, si el gobierno tiene la voluntad que ha venido expresando el señor presidente de la República, yo creo que los diálogos van a avanzar. Aquí es el ponerse de acuerdo, es que exista esa voluntad. Yo decía que el Ejército de Liberación Nacional es muy liso para negociar y el Estado colombiano o el gobierno nacional a veces también tiene unas posturas de inseguridad que particularmente pensaría yo que hace parte de la inseguridad jurídica del Estado, porque se cambia mucho nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo sí pienso, yo veo en ellos, en quienes tuve la oportunidad de conversar, de que puede existir esa posibilidad. Hay una parte que a mí sí me preocupa, es lo no muy claro de lo que es el tema social en los que ellos tanto insisten, en llegar a la comunidad. Yo por eso quiero que el gobierno nacional cuente con todo el respaldo de los chocuanos, de todos los habitantes de esta zona que tanto necesitan realmente de la paz. Pues Odín Sánchez, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Hay muchas más preguntas por hacerle, pero sé que usted en este momento necesita tiempo para compartir con su familia, para que ellos le cuenten exactamente qué fue lo que hicieron durante el tiempo que a usted lo tuvieron secuestrado y efectivamente todas estas gestiones e incluso el dinero que tuvieron que entregar para que usted hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Odín Sánchez, por haber estado con nosotros. Señor, usted es muy amable y hay mucha cosa que contar del cuarto mundo. Hay mucha cosa que contar de la Colombia profunda, como dicen los intelectuales en Bogotá.